Bendiciones para todos ustedes y vamos a compartir el mensaje de las Escrituras. Y el tema que hoy tenemos es cómo derrotar malas costumbres. Pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Amén, pastora. Muy buenas tardes para toda la vasta audiencia. Aleluya. A la verdad que este tema de hoy, pastor, nos vamos a meter a aquella mujer, es la hija de Labán. Y vemos que en la casa de aquel hombre Jacob se perdieron unos ídolos y entonces él fue y salió con su familia a la casa del suegro y vemos que en la casa del suegro empieza a buscar y no encuentra los ídolos, pero todo esto lo vamos a ir mirando a la luz de las escrituras, qué fue lo que pasó, cuáles fueron las consecuencias, y de esas consecuencias de la cual hoy vamos a hablar tenemos que cuidarnos mucho, porque la realidad es que hay que derrotar, hay que evitar, hay que quitar malas costumbres que llegan a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida personal, a nuestra familia, que afectan física y espiritualmente. Y aún, miren el caso de la hija de Labán, perdió la vida. Si nosotros nos ponemos a analizar las cosas positivas, nosotros hay veces que cogemos las malas costumbres porque hay veces que son problemas genéticos. Pero cuando no es problema genético, nosotros tenemos que analizar. Por eso es que las malas costumbres hay veces que la transmiten la mamá o el papá. Pero hay veces que no es la mamá ni el papá, las malas costumbres la cogen los hijos porque cogen el camino equivocado. Bueno, entonces para iniciar vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 31, versículo 32, donde dice: vemos como el carácter, la actitud, estaba bravo, o en otras palabras, estaba enojado. Y dice: aquel que cuyo poder hallare sus dioses, no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévalo a Jacob. No sabía que Raquel los había hurtado. Pastor, vemos aquí algo, y es que Raquel, la hija de Labán, pero hay que tener claro algo, es que el padre de Raquel no sabía de que su hija había tomado los ídolos. Eh, por eso es que le digo, hay muchas veces que las malas costumbres la cogen los hijos, muy aparte de las costumbres de los papás. Porque muchas veces el muchacho toma decisiones erróneas sin consultar con el papá y la mamá. Hay veces que nosotros tenemos que, el primer consejero, la primera consejera, debe ser la mamá y el papá si lo tiene el muchacho. Porque nosotros tenemos que preguntar y a ver para ver cómo voy a superar yo las malas costumbres que quiero coger por ahí. De pronto que los amigos me quieren incitar o meter esa guerra psicológica para cómo contrarrestar las malas costumbres. Y es que, pastor, miramos un poco con respecto a estas malas costumbres, estamos a hablar de coger lo ajeno, y en muchas ocasiones vemos a nuestros hijos. Esto pasa en familias, de verdad que es triste decirlo, pero estas familias apoyan porque traen lo ajeno a la casa, lo estamos recibiendo, estamos aceptando que siga robando, le estamos diciendo: coge más, trae más. Y delante de Dios esto es pecado, porque está pecando la madre o el padre o aquella familia que está aceptando aquello que no es suyo y que es de otro, aún sabiendo que es de otro y aún no sabiendo que es de otro, pero lo trae a la casa y lo está aceptando lo que coge su hijo de otra parte. Por eso la escritura lo dice, que en que cubre el pecado no prospera, pastora. Vea. Por eso es que nosotros, hay veces que nosotros decimos que es porque hay necesidad. No, la necesidad siempre va a prevalecer y siempre va a morar en nuestras vidas. Porque si nosotros no tenemos necesidad de una cosa, la cadecemos de la otra. Pero una cosa es uno cadecer y otra cosa es uno coger malas costumbres. Claro, porque yo digo, pastor, que el respeto hacia lo ajeno uno debe de tenerlo en cuenta, porque delante de Dios es pecado. Además, en este caso es diferente, porque vemos que en el caso de aquella mujer Raquel,
aquel varón, el papá, su padre, no tenía conocimiento de que la hija había tomado esos ídolos. Y analice usted y dice que los puso en una parte y los montó sobre el camello. Dice que cuando nosotros estamos, todavía coge uno el pecado. Y se sentó encima de ellos. Y se sienta uno y duerme uno con ellos o anda uno con ellos. La cosa es muy complicada. Quiere que le diga, ¿sabe por qué? Porque ella venía, no sé si Labán, o sea, ¿por qué tenía Labán esos ídolos? No sabemos por qué, porque la verdad es que nosotros tenemos que tener entendimiento, es que ella los coge. Es que Raquel los cogió pero, y los escondió. Pastor, el que tenía los ídolos era Jacob. Pero por eso los tenía ella en ese lugar allá. Se los había tomado del lugar, porque mire que en la Biblia nos dice que él sacó a su familia, se fue a la casa del suegro y empezó a rebuscar, porque él creía que su suegro había tomado los ídolos, sí, mas no era el suegro, y el suegro estaba inocente de lo que estaba pasando con... La escritura dice de que él fue al altar de Lea. Después fue al altar de Rebeca también y no los encontró. Entonces cuando nosotros estamos buscando, por ejemplo, las piezas fundamentales de los errores y no la encontramos, seguimos en la misma tónica, pastora. Así es, así es. Entonces mire que no todo de evitar estos malos hábitos. Mire que Raquel era una mujer que se había casado con aquel hombre, era el hombre que amaba a aquella mujer, por la cual peleó 14 años, una mujer de la cual él nunca se imaginó, nunca pensó que en ella había ese mal hábito de tomar cosas que no eran de ella y de hurtarlas, llevárselas. Por eso, pastora, vea, mire, por eso es que nosotros hoy en día no podemos meter la mano ni por nuestros hijos, porque es que nosotros jamás de los jamás... Y Jacob hizo todo lo que uno menos piensa por esa mujer. Bueno, mire usted una cosa, cuando nosotros estamos, por ejemplo, metiendo la mano por nuestros hijos, sabemos que el hijo en la casa tiene un manejo, en la calle tiene otro, en la escuela tiene otro, en todas las áreas donde va, él se va mostrando de manera diferente. Y entonces cuando hay malos hábitos, nosotros tenemos que reconocerlo, ojalá que nos duela, pero el mal hábito es mal hábito. Mire que nos vamos a meter en el campo de los hogares hoy en día. Y usted puede estar casado, comprometido con alguien. Y mire que aquella persona con la que usted está comprometido tiene malos hábitos. Usted puede ser muy usada en la iglesia, pero tiene malos hábitos. Y mire usted una cosa, cuando hay esos malos hábitos y no los sabemos contrarrestar, porque es que si nosotros estamos apoyando, estamos encubriendo, el pecado no nos va a dejar prosperar. Y es que, pastor, mire que hay momentos en que hay una conversación de parejas y llega un punto como un poquito delicadito y ¿sabe qué hacemos? O se hacen aquellas personas. Desvían la conversación, todavía tenemos esas raíces de malos hábitos. Hay muchas veces que la persona está hablando por acá y el otro le está diciendo, no, mira, vea, para distraerlo, vea, miren lo que me pasó, esto y esto y esto. Pero es para quitarle la conversa que lleva porque sabe que esa conversa lo va a dejar descubierto de los malos hábitos que lleva. Mire que Jacob estaba tan enojado que las palabras que dijo, el que tenga estos ídolos, que no viva. Son cosas, por ejemplo, que... O sea, desató una palabra. Sí, desató una palabra y tiró, como se dice, una maldición. Entonces, cuando nosotros, una permisión, cuando nosotros estamos haciendo esas cosas, nosotros estamos salidos de casilla, nosotros estamos fuera de la ropa. Entonces, también, nosotros también, para poder ubicar, para poder obtener la información, tampoco debemos de maltratar a nadie porque nosotros estamos buscando la forma de qué manera. Y es que la Biblia nos dice que nosotros tenemos palabras para bendecir y para maldecir. Mire que él desató una palabra de la cual trajo consecuencias. Mire que por la misma parte, porque mire, hay algo que hay que entender y hay que explicar antes, y es que cuando aquella mujer tomó esos ídolos, ella le dijo a su padre, cuando él fue ante ella, porque él rebuscó toda la casa. Estamos hablando de Labán. Rebuscó toda la casa y al no encontrar, entonces fue ante Raquel. Y vemos que cuando esas son las casas de campaña, los lugares donde ellos se quedaban.
vemos algo y es que en ese momento que ellas llegan de Raquel, lo único que le dice es que ella no puede, que le pedía disculpas, o en otras palabras, como quien dice, es que no me puedo bajar donde estoy. Estaba sentada encima de los ídolos porque tenía, según la menstruación o el mes, como le decimos nosotras, la que tenemos ese privilegio todavía de poder tener ese ciclo. Pero entonces ahorita mismo... aquella mujer lo que le quiso decir, papá, no me puedo bajar de aquí porque tengo la menstruación, tú me debes de entender, en otras palabras. Mientras que lo que ella estaba ocultando debajo de ella, porque ella estaba sentada encima ¿de qué pastor era que se llamaba eso? Era como un animal. Sí, un camello. Un camello, era algo así, de la cual ella se sentó y allí los tenía, y de esa misma manera, escúcheme bien, por esa misma parte, murió. Mire que ella cuando fue a dar a luz, mire que cuando el varón desató, no viva, ella anhelaba tener un hijo, pero ella murió. Y mire por dónde murió. Apenas su hijo salió, ella murió. Ella tuvo 2 hijos. Sí. El uno se llamaba José y el otro se llamaba Benjamín. Entonces, cuando nosotros estamos encubriendo el pecado, oiga bien, por eso es que hay veces cuando nosotros creemos que estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios, y a Dios no le está agradando, los días a nosotros se nos están acortando. Porque es que cuando nosotros estamos, oiga bien, cuando la Escritura dice honrar a Padre y a Madre, o cuando estamos honrando a nuestro Padre Celestial Jesucristo, Él los días nos lo está añadiendo. Pero cuando nosotros estamos cometiendo errores, estamos haciendo lo que Él no le agrada, en los días a nosotros se nos están acortando. Entonces vemos aquí que Jacob, su esposo, desató una maldición, una palabra, desató una palabra. Y tuvo consecuencias, porque por la misma parte, donde ella encubrió ese pecado, donde ella guardó esos ídolos, y el día que fue a tener a su hijo, porque lo tuvo por ahí mismo, también murió. Entonces, mire, cuando nosotros, hay veces que nosotros decimos que las cosas ocultas no salen a la luz pública. Eso nos pensamos nosotros. Pero que Dios conoce todo. Pero lo que el diablo pone encubierto, Dios lo pone en descubierto. Sí. Nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad que nosotros tenemos que apropiarnos de las cosas buenas para agradar a nuestro Dios. Mire, pastor, que hay hogares que tienen malos hábitos y que es necesario erradicar. Lo que pasa es una cosa, vea, que los malos hábitos de la pareja, esa es una maldición que hay en el hogar. Porque mujeres mañosas, mujeres controladoras. Sí, hombres manipulador, hombres que cogen lo que no es de él, haciendo cosas que no le agradan a Dios. Por eso el trabajo, cuando el Señor le dijo a Adán en el huerto, te ganarás el sustento con el sudor de tu frente. Entonces nosotros, desde que el Señor dijo así debemos nosotros de buscar el sustento, no con malas mañas, con malas artimañas. Que nos vaya a perjudicar nuestra comunión con nuestro Señor. Y es que mire que es que precisamente se daña la comunión con el Señor y se daña la comunión entre pareja, entre familia. Porque miren muchas ocasiones que nos damos de cuenta, pastor, y es que, ¿qué pasa? No, es que yo voy a esconder este dinero debajo del colchón para que nadie me lo vea, para que él no lo vea, para que él no lo toque. O sea, andamos con un egoísmo, con una maña. No, es que yo lo voy a meter detrás de este cajón, o aquella jarra vieja, y él no se va a dar de cuenta, o ella no se va a dar de cuenta. Y de igual manera está haciendo mal. Vea, pastora, vea. Nosotros por aquí, por este canal, lo que tenemos que mostrarle a la gente es una transparencia con hechos bíblicos, y nosotros tenemos que llevar esta palabra de Dios con mucha seriedad. Hay muchas mujeres que no le conocen la portacédula al marido, porque el marido, ni cuánto se gana. Ni cuánto se gana. El marido, eso es intocable, porque eso es personal. Mire, pastora, cuando nosotros tenemos esa contienda con la mujer, tenemos esas cosas negativas, hay muchas cosas, hay mucha tela que cortar. Sí.
Hay mucha tela que cortar, hay mucha perfección que mostrarnos. Nosotros tenemos que entender, mire, si por ejemplo, como si ella es mi esposa, yo cómo la voy a tener como un particular. No, nosotros Y es tenemos, que, esa es una familia y cuando la familia es familia, no es, porque la familia unida. sí, nunca será vencida. Y algo, pastor, que cuando hay esta clase de artimañas, cuando hay que derrotar estas malas costumbres, vemos que usted sabe que todos o la mayoría de las personas, porque pues estamos hablando como en general y estamos también hablando de aquellas porque de pronto hay personas que ya no se meten allí en esas plataformas, en esas páginas de internet, en esas páginas de Facebook, pero vemos que abrimos como un Facebook por decir algo y tenemos hasta 2, 3 Facebook. De vez en cuando nos conectamos con uno para que el compañero o el cónyuge que está a nuestro lado no se entere. Mire, qué bueno es la tecnología, porque la tecnología es muy buena, porque uno se entera de muchas cosas. Después que usted La sepa manejar. la sepa manejar y ande buscando lo bueno, buenas cosas va a encontrar. Pero el que anda buscando lo que no es bueno, le está dañando la cabeza, le está dañando el corazón. Se está dejando manipular por esos chantajes, por esas cosas que hay que no se deben de buscar ni ponerlo en ninguna plataforma que uno tenga. Y es que, pastor, mire que hablando a ese punto de esconder sus perfiles, y cuando viene el compañero, la compañera y le dice, amor, mira, yo quiero entrar aquí a tu página, se me olvidó la contraseña. No, pastores. Mire que mire, malos pensamientos, malas artimañas. No, y otra cosa, mire, por ejemplo, el hombre no deja el teléfono en cualquier parte, sino del bolsillo a otra vez al bolsillo. Y también la mujer sucesivamente, porque eso es personal. Ahí hay una cosa, por ejemplo, si yo no me dejo ver el teléfono de mi esposa, que es la que puede vérmelo, es la que puede analizar todo lo que yo tengo, pues estoy yo en el lugar equivocado. Claro. Porque algo estoy ocultando. Y cuando nosotros estamos ocultando, estamos haciendo lo mismo que hizo Raquel. Estaba sentada sobre los ídolos y estaba negando que ella lo tenía. Entonces, así negamos también nosotros y así apartamos la comunión de Dios en el entorno nuestro, pastora. Entonces, es más fácil echarle la culpa al enemigo, al diablo, de las cosas que nos pasan. Pastora, vea, por eso como estamos ahora metidos en un tema de los hogares, mire, por eso es que hay muchos hogares que se están enfriando, se van enfriando cada día. Hay veces que uno le pregunta a la esposa, deme razón de fulano, por ahí está, ya. Yo, aquí estamos juntos, pero no revueltos. Pero no revueltos, aquí estamos, no convivimos. Entonces mire usted algo, el por qué se va enfriando el amor en la persona. Se va enfriando por todas esas malas artimañas. Malos hábitos, malas costumbres. Porque hay muchas veces, pastora, que el hombre ocultan las cosas que están haciendo mal. Mire, hay veces que el hombre, porque ese hombre quiere dormir 4 o 5 noches en la calle. Y la mujer tiene derecho de guardar silencio acá. No. El mismo derecho que tiene el hombre tiene la mujer. Nosotros no nos gustaría tampoco que nuestras esposas durmieran 2 o 3 noches por fuera. Porque ahí lleva usted sabe, el campo de batalla del ser humano. El campo de batalla se llama la mente. Mire, cuando las cosas se van al campo de batalla, ahí va habiendo problemas. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque cada día se va formando la contienda, cada día se van formando las polémicas y todas las malas acciones van llegando y las va recibiendo la persona de corazón, palabra y pensamiento. Por eso es necesario derrotar estos estorbos que entran a nuestra vida, que traen problemas y discordias a nuestro hogar. Nosotros, hay veces, pastora, que nosotros pedimos respeto. Pero no lo damos. Pero no lo damos. Entonces, cuando yo quiero que me respeten, yo el primero que tengo que respetar soy yo. Yo soy el que tengo que respetar primero a mi esposa porque si ella se merece un respeto, si yo me lo merezco, ella también se lo merece. Así es, así es. Entonces vemos esposos que provocan a sus mujeres. Tremendo esto. Y hay que son peliones. Y después se hacen las víctimas. Pastora, mire. Esto es una bomba detonante, pastor.
Pastora, vea, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, por eso la escritura dice, ¿cómo hago yo para andar con otro si no me he puesto de acuerdo con él? Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con nuestra compañera, con nuestra esposa, las cosas en la casa van niveladas. Las cosas Marchan bien. marchan muy bien. Mire, puede ser que uno esté debajo de un techito de bajos recursos económicos, pero porque pobreza no, la pobreza es el que no tiene a nuestro Señor Jesucristo, que no tiene muchos recursos económicos, pero hay una paz interior en ese lugar que no la tienen una casa de 5 pisos. Bueno, entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál es tu mal hábito? ¿Será que te estás descuidando de mirar si tus hijos están bien peinaditos, se han bañado? ¿Estás atenta a que a tu esposo la bota del pantalón esté descosida? Pastora, vea, cuando nosotros estamos pendientes de las cosas para saberlas contrarrestar, hay muchas veces que nosotros miramos en la calle anomalías Sí. y hay veces que Dios permite que yo mire eso para que yo también me haga un autoexamen. Para ver Análisis. para ver cómo estoy yo, sí, estoy igualito a esa pareja que está allá en la calle. Hay muchas ocasiones, pastor, que mire, le dedicamos más tiempo al teléfono, más tiempo al televisor. Y mire que este es un mal hábito. ¿Sabe por qué? Porque se llega el tiempo de la hora de ir al servicio, a la iglesia. Y no vamos por estar pegados de una novela. Y hay muchas veces, mire, que el niño... ¿Cuántas horas mantiene una persona en un celular? Tiempo largo. Hay muchas veces que el niño va para la escuela y la mamá ya en el televisor, fulanito, ya te bañaste, fulanito, ya. Hombre, ella le corresponde de estar pendiente de ese niño para que ese niño no vaya mal, ni ese niño vaya de último que los otros niños. Claro, claro. Hay que saber contrarrestar los malos hábitos. Los malos hábitos son los que nos llevan a la perdición, a la falta de comunión con Dios, y nos vamos cada día. Y van a fracasar los hogares. Entonces cuando ya el hogar está cogiendo este fundamento en estas cosas negativas, ya todo va para abajo. Así que, a ver, eso es como que para que analices y medites. Yo sé que de pronto te dirás, pero es que, ay no, pero es que él me trata mal, ella me trata peor. Pero la pregunta es, ¿cómo trata usted? Usted quiere recibir, pero no da. Pastora, vea, y hay muchas veces que yo quiero el cambio en la persona, pero el que primero tengo que cambiar soy yo. Sí. Yo cambiando yo, esa otra persona va a cambiar, porque por eso es que yo lo he dicho y lo sigo diciendo, hay veces que nosotros, el problema de nuestro Señor, queremos ayudarlo, y el problema de nosotros se lo dejamos a Él. Y es que seamos sinceros, mujeres, ustedes que están allí, en muchas ocasiones nosotros sabemos maltratar con palabras, aún en la autoestima de su esposo o su esposa. Por eso es que nosotros tenemos que ser compasados, por eso es que nosotros tenemos que respetar. Yo para recibir respeto yo tengo que respetar. Pastora, mire, cuando Raquel le negó al papá, eso le estaba echando una mentira. Claro, le mintió a la familia porque aún ni su hermana sabía que él era así. Entonces, ella era así. Entonces, mire usted una cosa, cuando nosotros estamos mintiendo, el primero que le estamos mintiendo es a Dios, pero que a Dios no le podemos... A Dios no. Nadie lo va a engañar. Nadie lo engaña, nadie le miente. Él nos conoce a todos por iguales. Sabe que maquinamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Y de verdad que aún, pastor, otro error más de la cual artimañas para derrotar malas costumbres, malos hábitos, de la cual estamos hablando hoy. Y tiene que ver es que como mujeres nosotros sabemos, como pastor, cuando hay madres que ponen a contender hijos con papá y viceversa. Lo que pasa es una cosa, mire, hay veces que... desprestigiar al hombre. O sea, eso se llama, o sea, por ejemplo, una mujer así destabilizadora.
Porque Desestabilizador. trata de estabilizar el hijo con el papá, para que haya esa contienda. Y mire usted una cosa, eso lo venimos viendo desde tiempo atrás. Y nosotros tenemos que ponerle freno a todas estas malas costumbres. Sí. Porque es que, mire, si usted, por ejemplo, usted tiene problemas, la señora tiene problemas con su esposo, no vaya a poner el niño en contra del esposo. No es que mira cómo ese tu papá, mira cómo me maltrataba. Mire, yo escuché las palabras de una mujer de la cual me gusta por la manera como se expresó y dice, bueno o malo haya pasado lo que haya pasado, ese es tu papá. Mire, yo conocí a una señora en un tiempo y esa señora nadie sabía de que ella tenía problemas con el esposo. Y cuando ya los hijos se fueron enterando, el hijo, había uno, no voy a nombrar los nombres porque eso no interesa. Sí. Bueno, entonces el hijo le decía, no, vea que yo le voy a decir a mi papá, eso le decía ella, ni permita a Dios que le falte respeto a su papá. Mire usted una cosa, que los problemas internos de la pareja no lo deben de penetrar a los niños. Entonces miramos que aquella mujer, mire lo que había en ella, su padre no sabía, pero había una mala costumbre. ¿Cuál era esa mala costumbre? Que era una ladrona. Cuando nosotros estamos de malas costumbres delante de nuestro Señor, tenemos, vea, ¿sabe cómo estamos nosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Como cuando usted toma una foto y sale el negativo, sale negro. No se sabe quién es. Así somos nosotros en la presencia de Dios. Entonces usted puede utilizar el disfraz que quiera, pero a Dios no hay disfraz que valga. Para Dios no existe el disfraz. Por eso nosotros tenemos que tener buen comportamiento. Y esas malas costumbres, si yo me levanté donde había malos hábitos, malas costumbres, pues ya yo como conocedor de las cosas buenas, ya yo tengo que hacer un paréntesis y decirle, ya, listo, hasta aquí llego ya yo. Por eso estamos aquí tratando de ampliar, pastor, porque ahorita que vayamos a las escrituras, también vamos a mirar algo, y es que aquí vemos que Raquel engañó a su padre, también engañó a su esposo, pero también estuvo, pastor, caminó en el desierto con esos ídolos. Entonces, hay veces que nosotros pensamos que los pecados que nosotros llevamos o que lleva la persona, también, o sea, lo que Raquel llevó, mucha gente lo lleva. Y mucha gente, por ejemplo, está en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, y están pasando el desierto. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque cuando nosotros no nos dejamos mordiar de las cosas buenas, nosotros estamos en el desierto. Por eso, pastor, miramos, y eso se ve mucho en las iglesias, personas vendiéndonos imágenes falsas en las iglesias. Por eso cuando en el libro de Deuteronomio capítulo 27, verso 15 dice, maldito el hombre que hiciera escultura, abominación, imagen de Jehová, y lo ponga en lugar oculto, y todo el pueblo diga amén. Dice, o sea, cuando nosotros estamos haciéndonos imagen, somos malditos delante de la presencia de Dios. Y mire que en la casa, me meto primero al campo de la iglesia. En la iglesia, mejor dicho, hablamos bonito, somos cariñosos, pero cuando llegamos a la casa somos unos ogros y ni palabra bonita nos sale. Por eso una niña en un especial le preguntaron que si a dónde creía ella que estaba el infierno. Y la niña dijo, el infierno está en mi casa. Claro, las peleas, las contiendas, las disensiones, en mi los casa golpes. Está el infierno. En mi casa está el infierno porque ella veía las contiendas del papá con la mamá. Claro, claro. Entonces mire que hay muchas personas que maltratan, hermanos que maltratan, hermanos que gritan, aún han golpeado a sus esposas. Tengamos mucho cuidado con eso. Y esos hermanos acá nos venden una imagen muy diferente. Uy, cariñosos, amables, conversadores. Uy, pero
mejor dicho, con un nivel aparentemente, pero en su casa son unos desastres. Pastora, vea, mire, hay veces que vamos a meternos en el campo de todos los cristianos. Sí, Hay veces que en la casa son una persona, y en la calle otra. en la calle otra, y en la iglesia somos otras personas. Entonces, No seamos hipócritas. cuando nosotros tenemos esas tres, esas tres imágenes, la de la casa, mala, la de la calle, peor, y la de la iglesia, excelente. Entonces, mire usted una cosa, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos perdiendo el tiempo. Claro, porque nuestro estorbo es la amargura, pastor. Entonces todo nos cae mal. Los pastores nos caen mal, la pastora nos cae mal, la prédica nos cae mal y todo es un estorbo porque hay amargura. Mire, cuando hay veces que uno llega a una iglesia. Yo llegaba a una iglesia anteriormente y el problema que yo estaba pasando lo decía el predicador allá. Y me ponía yo a analizar cuando yo no tenía experiencia en ese ramo. ¿No? ¿Y quién le diría el caso mío? Y lo más berraco era que hay veces que yo iba a una iglesia que no me conocían y me estaban leyendo mis cosas allá. El mismo Dios, oiga bien, el mismo Él revela. Él revela, y como la palabra de Dios es espada De dos filos. de dos filos, está cortando para allá y está cortando acá mismo. Entonces, nosotros no nos podemos hacer las víctimas, nosotros que somos nosotros, no. Lo que tenemos que arreglar, arreglémonos, porque no sabemos qué día vamos a partir. Por eso, ¿qué es lo que te estorba? Hasta tu familia. Hay veces, pastora, vea, que la persona tiene malos hábitos. Y los malos hábitos le hacen botar el campo del hogar. Porque hay veces que prefiere más las cosas de la calle que las cosas de la casa. Aparentar lo que no son. Por eso yo lo he dicho, siempre lo digo y siempre lo sigo diciendo. En la calle, en todas partes pueden haber miles de reinas, pero la reina mía es la que está en la casa. ¿Se dan cuenta? ¿Me dieron? Que se dan cuenta. Ahora, hay un detalle muy delicado y tiene que ver con respecto a la amargura, cuando está pasando esas situaciones delicadas en el hogar. ¿Qué es? Que llevamos esa amargura a un lecho, pastor. Qué tristeza decirlo, pero los problemas tan delicados como esto afectan tanto en una pareja. Por eso nadie nació recto ni nadie es perfecto, ¿cierto? Por eso toda pareja tiene altos y bajos. Pero nosotros no podemos dejar, oiga bien, por eso dice el Señor en su palabra, dice, no dejar que el sol se oculte sobre nuestro enojo. Entonces cuando nosotros estamos, hay veces que uno... Que pedir perdón. Sí, hay veces que uno tiene que, y uno analizar los errores. Y no volver a cometerlos. Exacto, y cuando uno perdona, no va a nombrar más y nunca. Entonces mire que esto es un estorbo, la falta de perdón. Por eso, pastora, vea, por eso es que si nosotros tenemos algún problema, sea con el vecino, sea con el amigo, sea con la esposa, sea con los hijos, pidámosle perdón antes de que se vaya a llegar por la noche, porque no sabemos si Dios mío nos sorprende la muerte. Porque es que amigo usted que está allí, la falta de perdón y está recordando un pasado que está hiriendo, es delicado. Cuando usted no ha sanado esa herida. Hay veces que nosotros insinuamos lo ajeno, pero no quieren que nos insinúen los de nosotros. Entonces miremos que cuando David danzaba, Mical desde la ventana sentía rabia, odio, demostraba lo que en realidad había en su corazón. Por eso es que nosotros... Lo despreciaba. Por eso es que nosotros no podemos despreciar a nadie. Y por eso es que nosotros tenemos que, nosotros mismos, despreciar las malas artimañas que tenemos. Esos malos pasos que estamos dando. Esas cosas que a Dios no le agrada. Nosotros no podemos seguir cometiendo eso porque nosotros nos estamos apartando de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y es que aún nuestro cónyuge, pastor, nuestra cónyuge, el que está al lado de nosotros, el que nos está acompañando, el que lleva tiempo con nosotros, el que está casado con nosotros, siente cuando usted le ha hecho
desprecio. Nosotros por eso, nosotros tenemos 24 horas. 12 para dormir y 12 para trabajar. Sí. Cuando nosotros estamos trabajando, estamos trabajando. Cuando nosotros estamos durmiendo, estamos durmiendo. Nosotros no podemos dejar el sueño para conciliarlo en pelea. Nosotros no podemos dejar los trabajos, los quehaceres, por venir a enfrentarnos el uno con el otro como si fuéramos particulares. Así que los ojos son la puerta del alma, así como usted tiene, así como usted está, así como usted mira, eso es lo que usted carga, eso es lo que usted tiene. Por eso nosotros tenemos que saber dar para saber recibir. Pero otro punto más, pastor, y es que hay muchos hombres que sufren de complejo, de inferioridad. Cuando hay veces, pastora, hay veces que, por ejemplo, el hombre se hace, estamos hablando de los hogares, el hombre se hace una película en la mente. Por la mirada de la esposa Sí, o de alguien que con una señal de un gesto. Se hace una película. Entonces, mire usted una cosa, hay veces que el tipo está en el trabajo y está viendo a la mujer hablando con otro sin él estar convencido de nada. Y si acaso se pone a hablar solo. Y entonces el enemigo que no le conoce los pensamientos a nadie, pero que le oyó ya lo que dijo, ya sabe por dónde meterse. Sí, y entonces comienza a requintarle el tornillo que estaba flojito. Y ahí cuando viene acá, la película es grande, viene entonces, esa pelea. Los ojos son las puertas del alma. Dios bendiga sus vidas, que la paz de Dios esté con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros, pastor. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes de nuevamente, llegar a sus hogares, a sus corazones, y que Dios los bendiga ricamente.